por este espacio. Creo que es importantísimo y valioso construir estos espacios en donde no solamente nos encontramos, sino que también nos fortalecemos en este proceso político constante que es ser feminista, ¿no? Y bueno, como introdujo nuestra compañera, me gustaría compartir con ustedes un poco de lo que es la incidencia política y estratégica feminista, en un sentido en el que podamos comprender no solamente qué es la incidencia, porque escuchamos mucho este concepto, sino que también cómo hacemos incidencia y desde qué espacios, desde qué estrategias, desde qué base. Creo que eso es súper importante como una herramienta no solamente que nos permite construirnos y construir nuestras colectivas y fortalecerlas, sino también construir y fortalecer este proceso político al que nos encontramos en una coyuntura como la ecuatoriana. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartirles la pantalla para que ustedes puedan ver la presentación. Y bueno, esa es como lo que mencionamos al inicio en esta pequeña introducción. Y antes de dar paso como a la parte en la que yo hablo, me gustaría más que nada, si bien sé que esto es un espacio en donde nos encontramos mujeres desde todos los contextos, me gustaría conocerlas, saber cómo se encuentran, sus nombres, más allá del Zoom, y también conocer qué ideas tienen sobre lo que es la incidencia. Y para eso yo les había pedido, bueno, desde Surcuna les habíamos pedido unas hojitas en blanco y lápices o cualquier bolígrafo que, de diferentes colores que les permita hacer esta pequeñísima actividad en la que quisiera darnos unos minutos para que las podamos hacer, en donde tenemos esta hojita en blanco y escribimos o identificamos, plasmamos qué 3 palabras creo yo que me definen personalmente, y luego identificamos qué 3 términos o qué 3 palabras se me vienen a la mente o pienso cuando escucho lo que es incidencia. Entonces, no sé si les damos unos minutos, chicas. Yo lo voy a hacer también. Entonces, para darnos unos minutos, yo creo que unos, ¿qué será? 5 minutos está bien. Y luego de eso me gustaría escucharlas. Creo que ya estamos, ya son 6:18. Y me gustaría tal vez que 2 compañeras, 3 puedan, sé que me gustaría escucharlas a todas, pero por tema tiempo en realidad 2 o 3 compañeras que quisieran compartir esto, si voluntariamente lo quisieran hacer o las elijo al azar. Hola, buenas noches. Yo quisiera participar. A veces el conecta cuando pongo la cámara, pero voy a intentarlo. Hola, Em, Anabel, ¿cómo estás? Hola. Bueno, veamos si es que es Sí, posible. sí te ¿Qué veo. tal? ¿Cómo están? Ya, ojalá que no se desconecte. Bueno, yo creo que tres palabras que me pueden definir. Creo que también son ideas que las he asumido de lo que he escuchado y creo que me las creí. Pero es como que soy muy alegre, muy solidaria y creo que soy muy inteligente. Y tres palabras que pienso cuando escucho incidencia, a mí me suena a cambio, me suena a desordenar, a deconstruir un espacio. O sea, incidir para mí significa eso, cambiar, desordenar y deconstruir. Eso, Valesca. Gracias, Gracias. Anabel, por compartirlo. Yo quiero. Yo puse las palabras que me describen. Puse genial, resiliente y buena amiga. Y en incidencia puse transformar, informar y acompañar. Gracias, Amanda, por Yo quisiera. compartirlo. Hola, Adrian. Bueno, yo me considero una persona súper valiente. También me considero una persona muy empática. Se me hace bastante sencillo poder ponerme en los zapatos de los demás. Y también me considero una persona muy humilde.
Y hablando pues de la palabra incidencia, me suena muchísimo influir, también cambiar la historia, cambiar el curso de la historia, y también se me viene a la mente políticas públicas. Eso. Ya. Gracias, Hayden. Una más, tal vez la última, y luego pasamos. Bueno, si quieren, podemos Yo pasar. podría ir. Ah, ya. Hola, Martina, ¿cómo estás? Sí, claro. Yo no conecto la cámara porque igual se me corta el internet, Ya, no te la preocupes. conexión. Bueno, las 3 palabras que yo puse que me definían es empatía. Creo que ahí nos repetimos con Adrian. Es empatía, valentía y sueños. Yo me considero una mujer muy soñadora. Y en incidencia, las 3 palabras que yo creo que se me vienen a la mente son altavoces, que suene nuestra voz, impacto y repercusión. Gracias, Martina, por compartir esto. Sí, bueno, eso quería como tenerlo ahí, conocer sus opiniones y luego vamos a ver lo importantísimo que todas acaban de decir en este momento. Ahora vamos a hacer esta pequeñísima actividad. Dani, no sé, ahorita vamos a hacer lo de la encuesta. Me gustaría que todas puedan leer estas 2 frases que tienen tanto en la diapositiva como en la encuesta. Y puedan, me parece que en la encuesta están un poco cortadas por tema de espacio, y en la diapositiva está un poco completa, pero igual la idea principal está en la encuesta. Que puedan leerlas, puedan entender sus palabras y votar por cada una. Si las opciones son sí, no y no lo sé, y el sí entiéndase como a favor, es decir, yo creo que esto es así, el no como no, pienso que es distinto, y el no lo sé porque tal vez no lo he pensado, no lo he analizado. No sé si lo hacen ahorita, si ya tienen todas habilidades, no sé, no las veo todas, entonces creería que ya todas tienen la encuesta en sus... A mí sí me abrió, en este momento se me abrió con 2 preguntas y ya respondí. Ya. Sí, Cuando también. todas ya respondieron. Sí, por mi parte sí también. Vamos a dar un minuto y para que todas respondan. Sí, ya remití también mi voto. Mil disculpas porque estoy como en el turno del trabajo, me van a ver conectadas, No, no te semi-conectadas. preocupes, Erika. Siendo una víctima también, entonces estoy en los 2 lugares. No te preocupes, Erika. Muchas gracias por lo que haces. Bueno, yo creo que ya todas votaron, espero que sí. Igual no es como de vida o muerte esta encuesta. Pero quisiera que me gustó y quise iniciar con estas 2 actividades y al mismo tiempo conocerlas y con estos 2 planteamientos, porque todo lo que ustedes dijeron y esta encuesta que hicimos nos remite a la definición o qué entendemos por incidencia política, y específicamente la incidencia política feminista. Todos los términos que ustedes dijeron, todas las palabras, desde políticas públicas, desde cambio, desorden, que esas fueron unas palabras que me gustó mucho, es incidencia política. Y les hice la encuesta porque muchas veces se habla de, y esto para mí creo que es una de las cosas más valiosas que he encontrado en este camino como feminista, tanto de manera individual como colectiva, es la diversidad de pensamientos políticos y posturas políticas que podemos llegar a tener. Entonces muchas veces hay como mucha resistencia, por así decirlo, frente a la incidencia hacia el Estado o hacia un cambio específico que queremos por parte del Estado, porque tenemos este cuestionamiento, y que es una postura política también, de si realmente creemos en el Estado, si realmente creemos que el Estado como una institución que puede realmente cambiar las cosas, o como lo planteaba en la primera parte, la primera encuesta, por así decirlo, de que el Estado en realidad no es colonial, es capitalista y en realidad es más bien cómplice de todas estas violencias, ¿no? Yo quería saber esto de si les parecía o no, si eran como antagónicos, si les parecía más bien opuestos, la incidencia versus la existencia del Estado,
porque me parece que es un debate muy enriquecedor. Y tal vez parezca obvio, pero a pesar de que tengamos estas posturas políticas, si el Estado como institución puede o no, es importantísima la incidencia política feminista como una herramienta que cuestiona este poder, que cuestiona los poderes existentes, como una herramienta de acción feminista también que transforma realidades. Creo que una de las compañeras mencionó el transformar o transformación, y es importantísimo para el avance y el reconocimiento de los distintos derechos o elementos que queremos por parte del movimiento feminista. Entonces, yo les puse esta definición que incluye muchas palabras porque la incidencia política, creo que esta definición ha logrado como incluir los diversos términos que la definen. Y luego, ¿para qué tenemos que hacer o para qué sirve la incidencia política? Pues porque sin esta o sin un plan de incidencia política feminista, es muy difícil no tener una posibilidad de ejercer la ciudadanía en términos de cómo nosotras nos movilizamos. También la incidencia política es importantísima porque habilita espacios en donde nosotras participamos de manera protagónica y de manera directa. Entonces, somos nosotras quienes estamos haciendo el cambio mediante esta acción de incidencia o acciones de incidencia, y por eso es súper importante hacerla. ¿Y cuándo debemos hacer incidencia política? Pues porque, sucede la incidencia política y se debe hacer. Yo les puse 3 escenarios aquí, pero a mí me gustaría rescatar que la incidencia política feminista es sostenible en el tiempo y tiene que ser sostenible en el tiempo en la medida en la que es una estrategia que no es simplemente una acción individual, sino que le suceden o le anteceden diversas acciones para alcanzar un objetivo común o un objetivo a corto, mediano o largo plazo. Entonces, eso es como súper importante tenerlo en cuenta, de que la incidencia política no solamente sucede por diversos hechos que estén sucediendo en la coyuntura, sino que también responde a toda una estrategia de desarrollo que se sostiene en el tiempo con su propio periodo de tiempo. Y esta parte también me gustó como mencionárselas, porque dentro del proceso de hacer incidencia política hay mucho que tener en cuenta y luego lo vamos a ir viendo. Importa mucho el régimen político en términos de cuál es mi contexto como, no solamente como individualidad y como mujer, sino también cómo está construida la sociedad alrededor. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo hacer incidencia política feminista en Ecuador que en China, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta estos elementos externos y también cómo estos se construyen y en su medida posibilitan o más bien frenan estas acciones de incidencia política. Y ahora, a mí cuando se me planteaba esto de definir qué era la incidencia política feminista, yo la defino en poder, porque no solamente el poder en términos de ejercerlo, sino también les puse estos 4 elementos de poder para, poder de y poder sobre y con, porque la incidencia política se remite a estos 4 poderes, por así decirlo, o estos 4 elementos en donde el poder para nos permite a nosotras tener un potencial para influir o decidir sobre nuestras propias vidas. El poder de nos permite, nos facilita como una capacidad, por así decirlo, en donde podemos generar ideas, acciones, elementos, cosas de manera general. El poder sobre incluye también como una fortaleza, si lo queremos definir así, un control. Puede ser positivo o negativo, como el poder sobre con factores económicos, por ejemplo, la clase incluso, ideas, conocimientos. Y el poder con se refiere a un poder más bien de grupo, de colectivo, y lo poderosas que podemos llegar a ser en conjunto. Entonces, eso es como súper importante para tener en cuenta cuando hablamos de incidencia. Y
aquí yo les traje 3 ejemplos, o yo las llamé como inspiraciones, de casos de incidencia política feminista en donde diversos, 2 son de otro país, son Argentina y México, y el tercero es de aquí, en donde en estas coyunturas políticas de estos países sucede una problemática y se pretende alcanzar un objetivo en común y se desarrolla una estrategia política feminista. Entonces, yo les mandé para que puedan revisar este documento, pero aquí también se los traje resumido. La estrategia para la legalización del aborto en Argentina es un clarísimo ejemplo y es un gran ejemplo de cómo la incidencia política feminista se puede desarrollar en un sentido en el que no solamente existe la posibilidad de un debate, que fue uno de los elementos más importantes para que esto se dé, se reconoce un feminismo interseccional, intergeneracional, de coalición, y uno de los elementos más importantes es un feminismo a través de estrategias exitosas. Entonces, independientemente, y creería que ustedes todas se acuerdan de lo que fue la marea verde en Argentina en el 2018, independientemente de los resultados y ya resultados efectivos como votación, como lobby político, todas conocemos que la marea verde en Argentina, el movimiento feminista en Argentina, es uno de los más grandes a nivel regional, incluso mundial. Entonces, esta es una estrategia muy clara de incidencia política para alcanzar un objetivo en común, que era la legalización del aborto en Argentina. Ahora, la segunda, que yo personalmente las amo a ellas, yo soy fan totalmente de ellas, es el Bloque Negro Feminista de México. Yo no sé si las habrán visto, si habrán visto en redes lo que estaba sucediendo en México, pero bueno, si bien esto es un bloque feminista que tiene sus años y tiene sus antecedentes ya de políticos, por así decirlo, en términos de su incidencia, traje a colación, por así decirlo, para que todas podamos ver cómo la incidencia política feminista desde el activismo y la toma de los espacios públicos. Esto sucedió me parece que en los primeros días de septiembre, sí, el 2 de septiembre, en donde se tomaron, y creo que ahí todas pudimos ver las fotos increíbles que se tomaron de cuando sucedió esto, se tomaron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, como una estrategia para que el ministerio y la comisión y el gobierno tomar acciones ya efectivas y urgentes sobre el tema de feminicidios y violencias en México. Entonces, esta es una estrategia de incidencia política en términos de la coyuntura que viven las compañeras mexicanas, tanto la urgencia de sus necesidades. Y es súper interesante hablar de ellas porque en la medida en que se fueron dando estas tomas, no solamente de la comisión, sino de esta comisión en específico, sino a lo largo de México se fueron replicando esta acción en específico, a través de estrategias mucho más pequeñas, por así decirlo, como la quema de documentos, la intervención de estos espacios, se piden y se exigen exigencias específicas como, por ejemplo, la liberación de compañeras feministas que estaban presas o el desembolso urgente de un presupuesto para desaparición de compañeras y así. Entonces, en la medida en que estas estrategias se van radicalizando y van tomando muchísimas fuerzas, la coyuntura va cambiando y la situación en ese momento va cambiando. Y ahora, la toma de la comisión, si bien se dio el 2 de septiembre, actualmente es una casa de refugio para compañeras y mujeres que no tienen, como una casa de acogida para mujeres que han vivido algún tipo de violencia. Entonces, a ellas se las quería traer porque me parece increíble esto de tomar espacios como una acción radical para exigir pedidos específicos. Y la tercera es una que no es extranjera, es de aquí, es el cuento de la criada, es una acción, asimismo una herramienta de estrategia para la incidencia que realizamos desde Aborto Libre Guayaquil.
en donde replicamos y hacemos esta analogía del cuento de la criada. El cuento de la criada es un libro de Margaret Atwood, en donde es una distopía, en donde las mujeres, el único valor, por así decirlo, es la reproducción. Y tienen estos, su vestimenta es exactamente esos trajes que pueden ver en la foto. Y lo replicamos justamente como una estrategia de incidencia para, una herramienta y una estrategia para incidir en la votación de aborto por violación en el año pasado en la Asamblea Nacional que estuvo ahí. Entonces realizamos esta analogía como básicamente la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres en el Ecuador y cómo este valor, cómo el valor que se supone que es la reproducción en este libro, es básicamente la situación, la misma de las niñas y mujeres en el Ecuador. Entonces, esto continuó, si bien nació como una idea para, como les comento, en la votación del año pasado, sigue como una estrategia para visibilizar la realidad de las niñas y mujeres víctimas de violación en el Ecuador. Si hay alguna pregunta, me pueden interrumpir, obviamente, si quisieran que repita algo, si no queda claro algo, obviamente también me pueden interrumpir sin problema. O si creen que voy muy rápido, no sé. Bueno. Y yo no quise como enfrascarme mucho en lo teórico. Entiendo que es un tema que si bien hay mucho de dónde agarrar acerca del poder y el Estado y las instituciones y la incidencia, mi intención con este taller era poder brindarles un plan o que podamos construir juntas un plan de incidencia política feminista. Entonces, ahorita vamos a revisar los pasos de cómo hacer diseñar un plan de incidencia política feminista y luego vamos a trabajar sobre esto. Ahora, bueno, son 8 pasos que yo he tratado como de resumir de manera muy general y explicarlos, y en cada paso tiene su respectiva herramienta, por así decirlo, y su respectiva técnica de cómo aterrizarlo. Entonces, el primer paso para realizar el diseño de una estrategia de incidencia política es la identificación de un problema, de una problemática que encontremos y que pensemos nosotras esto tiene que solucionarse. Entonces, yo sé y entiendo que dentro de nuestras organizaciones sociales y como feministas podemos tener un sinnúmero de problemas, no solamente a nivel como individual, sino también organizacional dentro de las colectivas. Y no se hable, o sea, ni se diga de los problemas, del listado de problemas y la irresponsabilidad que tiene el Estado para con los derechos de las mujeres. Entonces, sí es importante que prioricemos qué problema queremos resolver. Entonces, si bien puede ser como un problema, por ejemplo, yo puedo, como con mi colectiva, yo puedo decir que tal vez no hay muchos abogados y abogadas con perspectiva de género en los juzgados del país, por ejemplo. Eso me parece una problemática. Pero mi colectiva trabaja con, ¿qué puede ser? Con el arte y con la sensibilidad y sensibilización a través del arte y la cultura sobre la vida de las mujeres. Entonces, si bien es un problema que necesita ser resuelto, es importante que nosotras podamos identificar qué problemas podemos responder, podemos solucionar, podemos proponer una solución, en la medida en la que este problema se relaciona a nuestras acciones diarias o desde nuestro activismo o desde la misión o visión de nuestras organizaciones sociales. Eso es súper importante porque les permite, ahorita encontramos y identificamos el problema, pero luego cuando planteamos la solución, es súper importante porque les va a permitir una solución mucho más eficiente, mucho más cercana con la realidad y mucho más concreta. Entonces, eso es como súper importante tener en cuenta cuando nosotros realizamos un plan
de incidencia política, que no es una cuestión de, como les decía, hacer un listado de problemas y casi que nosotras cargar el hombro con todos los problemas del país, con nuestros problemas organizacionales, de colectivas, sino que la incidencia política feminista es tan importante y a la vez es tan efectiva porque permite una eficiencia en la medida en la que es capaz de reconocer oportunidades, fortalezas, debilidades, incluso amenazas. Entonces, esto cuando tratamos de identificar primero el problema, sí me parece como súper importante. Y una técnica, una herramienta que me parece como importantísima y la más eficiente en realidad cuando vamos a este paso 1 es una lluvia de ideas, porque les permite como de manera general sacar todas las ideas que tienen en su cabeza y luego van descartando cuáles sí o cuáles no. Entonces, después de nosotras identificar el problema, es importante que seleccionemos, como les decía, este problema en la medida en la que nosotras podemos realmente incidir y podemos cambiarlo. Entonces, luego de esto, las causas y consecuencias del problema las identificamos en la medida en la que nosotras también conocemos esta problemática. Porque no es solamente una cuestión de decir, ok, esto me parece un problema, por ejemplo, la falta de anticonceptivos o la falta de que el Estado no provee métodos anticonceptivos y salud sexual y reproductiva a las mujeres en el Ecuador. Entonces, todas las causas y las consecuencias de ese problema son gigantes. Entonces, es una cuestión también de priorizar cuáles de estas podemos manejar, cuáles se nos hacen un poco más fáciles a la realidad de nuestras colectivas, de nuestras instituciones, desde donde trabajemos. Y así hacemos una prioridad de las causas y sobre esa trabajamos. Y aquí yo les traje esta herramienta, que es como un mapa conceptual, por así decirlo, que les permite como un mapa conceptual que les permite de manera muy gráfica y muy visual identificar los problemas, sus causas, qué factores contribuyen a que eso suceda, a esa causa y las consecuencias. Entonces ustedes de manera, como les decía, con esto logran identificar una problemática que realmente su propuesta de solución va a cambiarla o va a incidir o va a transformarla. Acá les traje también otra herramienta que es un poco, no es un mapa conceptual, pero asimismo las consecuencias del problema, como les decía, sus causas y su causa principal prioritaria es súper importante porque sobre esa podemos generar una posible solución. Y los factores que contribuyen a esta causa. Luego, vamos al paso 2, en donde el objetivo de este paso 2 es formular una propuesta precisa y detallada en la medida en la que ustedes mismos respondan todas las dudas en esta propuesta. Esta propuesta de solución tiene que ser clara y detallada, en donde no se permitan ambigüedades, porque si no, no estarían realmente como atacando al problema o a la problemática identificada. Entonces, es súper importante esta parte porque una propuesta bien lograda hace que se cumplan los objetivos que queremos. Y en estas se identifican y se priorizan todas estas que tengan un mayor alcance. Y algo que es súper importante en esta parte es que cuando tengamos esta propuesta de solución, la conversemos con nuestras compañeras en donde nuestros espacios, en donde estamos, porque si alguien más la lee, genera preguntas y genera dudas, entonces ahí nosotras podemos ir respondiendo y detallando mucho más nuestra solución. Entonces, aquí les traje otra herramienta o técnica que pueden utilizar para la identificación de una posible solución. Es importante también que podamos
después de encontrar la mejor solución, descartando todas las que más se apeguen a un proceso efectivo, es importante priorizar esta solución, como les decía, como la más viable y la más factible, y debe responder a estos 4, el qué, el cómo y cuándo, perdón, son 3. El qué, porque el qué debe responder a todos los detalles que va a ser su propuesta de solución. El cómo, a través de los medios. La instancia, es decir, qué poderes se van a ver afectados de manera positiva o negativa cuando yo cumpla esta propuesta de solución. ¿Y cuándo? Porque habrán estrategias feministas en donde sean mucho más concisas en términos de tiempo, y habrán otras que tal vez son más sostenibles en el tiempo, que involucran un periodo, involucran tal vez muchos más meses y así. Entonces, es súper importante también, y algo que quería compartirles, es que nuestra propuesta de solución no solamente debe ser viable y factible y todos los demás, sino que también tiene que ser como no aceptada, pero sí generar una opinión pública favorable. Es decir, que haya una construcción del mensaje para motivar a que más personas conozcan esta propuesta de solución. Tiene que contribuir directamente a resolver el problema, tiene que ser identificada si es a corto o mediano plazo, y también que sea posible identificar qué personas van a estar involucradas en esta propuesta de solución. Es importantísimo también que sea una propuesta de solución políticamente responsable, que en términos de dinero o económicos les sea factible, que realmente se puede ejecutar, por ejemplo, o que la institución que queremos que haga esto, que nosotros mismos, la organización que queremos que lo haga, realmente tenga los medios para hacerlo. Que sea posible legalmente en la medida en la que hay una normativa que permite que nosotros hagamos esto, que no permite, entonces en esa creo que ya no va, y así. También debe ser realista con la realidad, valga la redundancia, de donde nosotras habitamos y nuestra coyuntura. Que sea motivadora es como súper importante, porque eso permite que se involucren más personas, y que contribuya a la formación de alianzas es importantísimo, porque de manera en coalición logramos muchísimos más esfuerzos. Entonces, identificar otros actores que se puedan unir a esta propuesta de solución es importantísimo y valioso. Y luego, aquí, todas las preguntas que dije están aquí. Entonces, bueno, estas diapositivas las pueden tener igual, pero claro, todo lo que dije está aquí, y les permite también de qué manera nuestra propuesta de solución llena estos criterios, de qué manera no las llena, y qué proponemos para mejorar entonces cuando no llena o no favorece un criterio. Luego, vamos al paso 3, en donde esta es como la parte en la que nosotras, como quienes elaboramos este proceso de incidencia, ya tenemos nuestra propuesta, nuestro problema identificado, nuestra posible solución identificada. Ahora es importantísimo analizar el espacio en donde esto se va a dar. Y el espacio de decisión es básicamente todo este ambiente o ecosistema en donde existe el poder, en donde se halla el poder que veíamos hace un momento en la parte teórica, que permite o no aprobar esta propuesta de solución. Y este poder en su mayoría puede ser formal o no. En tanto, el poder formal lo conocemos como las instituciones, funcionarios públicos, el sector público, que es quien permite que se aprueben o no, los poderes legislativos, una corte constitucional, por ejemplo. Y en este análisis del espacio de decisión, también es como súper importante tener en cuenta quiénes se involucran para la toma de decisiones y cómo han construido este espacio de decisión. Aquí yo les traje esta herramienta que ven, este cuadrito aquí. ¿Cuál es el espacio? ¿Quién tiene el poder realmente para que nuestra propuesta se dé o no? ¿Cómo es el proceso, formal o no,
y en qué periodo de tiempo se puede dar y se toman estas decisiones. Es súper importante que en este paso 3 tengamos en cuenta a la persona decisiva, que es, valga la redundancia, es la que toma el poder. Por ejemplo, pasó que todas pudimos ver lo del Código Orgánico de la Salud. Una persona decisiva que estaba ahí era el presidente, porque él tiene la potestad y la capacidad legal, en la normativa legal, de vetar o no un proyecto de ley. Entonces, por ejemplo, supongamos que en el Ecuador el matrimonio igualitario no es legal, pero queremos hacerlo en ese imaginario. Entonces el actor o la persona decisiva es la Corte Constitucional, por ejemplo, cuando pasó eso el año pasado. Entonces es como súper importante tener en cuenta cuáles son las instancias de gobierno, institucionales, que son las que toman las decisiones o los sectores específicos en donde éstas se encuentran. Y también es súper importante también tener en cuenta cómo identificarlos con nombres y apellido, y que no solamente esta persona decisiva represente a una institución, sino que también todo esto se complemente con su bagaje tal vez o sus antecedentes, desde qué espacios vienen, cómo han construido la política desde su espacio y así. También en este paso 3 es súper importante analizar y tener en cuenta el procedimiento para la toma de decisiones. Yo les comentaba que aquí podía ser de manera formal o informal, porque es importante identificar esto, si los procesos o procedimientos son formales e informales, en la medida en la que, si es formal, por ejemplo, se van a necesitar algún proceso legal o de ley nacional o de estatutos. Y si no es formal, por ejemplo, el procedimiento para que estas personas tomen, las personas decisivas construyan o formen parte del espacio de decisión, muchas veces se incide a través de otros espacios como el activismo, la movilización y así. Entonces, ahora vamos al paso 4, que es básicamente analizar. Ya tenemos identificado entonces a las personas decisivas. Y es importante, esto me olvidé de mencionarles, pero las personas decisivas pueden ser aliadas o no. O sea, bien pueden ser aliadas en la medida en la que sabemos que esa persona cree o considera que nuestra propuesta de solución es efectiva, como también puede ser una persona que está en contra. Entonces, eso es como algo súper importante a tener en cuenta. En este paso 4, aquí analizamos el análisis, o más que análisis, como un diagnóstico de cómo o qué canales o qué vías influyen a las personas decisivas. Y aquí es como súper importante, una herramienta súper importante que ya se las voy a enseñar y que está aquí igual, es el mapeo de actores o de poder. Aquí nosotras identificamos las agendas políticas de los actores y de las personas decisivas, sean aliadas o no. Como también pueden existir varios temas de accionar o de gestión, también como para ellos qué cosas son prioridad y qué no, cómo se movilizan, desde qué espacios se movilizan. Todo esto nos permite como identificar quiénes están afuera, que de alguna u otra forma, de manera directa o indirecta, inciden en nuestra propuesta de solución. Y luego de ubicar a todos estos actores, podemos realizar un acercamiento profesional o personal, y eso permite también conocer a todos estos actores de manera en donde podamos conocer sus motivaciones, sus sensibilidades, sus decisiones incluso. Entonces eso es como súper importante. Aquí yo les traje esta herramienta en la que es súper práctica porque permite hacer esta clasificación que les comentaba. Y luego de identificar todas estas, qué influyen o qué canales o qué vías o qué poderes incluso pueden llegar a influir sobre las personas decisivas, clasificamos qué actores existen y estos pueden ser personas aliadas, pueden ser personas indecisas,
o pueden ser personas opuestas, opositoras, ¿no? Entonces eso es como súper importante también tenerlo en cuenta. Ahora, el paso 5, ya tenemos identificado entonces nuestro problema, nuestra posible solución, nuestro plan de solución, el contexto en donde se va a desarrollar la toma de decisión y si es factible o no, si se aprueba o no. Entonces este paso es súper chévere porque aquí formulamos estrategias para lograr que nuestra propuesta de solución influya. Esta formulación de estrategias es la podemos definir como un conjunto de actividades que se dirigen directamente al logro de nuestro objetivo en concreto. Entonces, en este caso, bien puede ser como convencer o persuadir a una persona de que tome determinada decisión, a la persona decisiva, por ejemplo, para que apruebe la propuesta que nosotras queremos, qué tanto podemos influir en estas personas. Entonces, aquí es como súper importante primero identificar, como les decía hace un momento, tanto a las personas aliadas, a las personas indecisas y a los opositores. Conocer sus intereses y motivaciones y qué características construyen este grupo, los ideales que promueven, los principios, bajo qué ideas se promueven. Incluso es como súper importante aquí también tener en cuenta la coyuntura política, en tanto qué tanto estos grupos inciden de manera directa o no, positiva o negativa, en la toma de decisiones de un gobierno. Entonces, aquí es como importante que si nosotros queremos influir en el espacio de decisión y lograr la aprobación de una propuesta sobre, por ejemplo, Adrián mencionaba las políticas públicas, se deben, no más que deben realizar herramientas que ustedes podrían generar, es como si se trata de una ley, por ejemplo, el lobby o cabildeo es una herramienta que sucede mucho, no solamente aquí en Ecuador, sino también a nivel global. Por ejemplo, les mencionaba las alianzas con otras organizaciones porque esto permite una articulación muchísimo más fuerte y nos da muchísima más fuerza. La sensibilización a través de, por ejemplo, historias de vida, experiencias, proyectos de vida, etcétera. Los medios de comunicación también son unos aliados, pueden ser aliados como también pueden ser opositores a nuestra propuesta de solución. Entonces, por ejemplo, ¿qué tanto los medios de comunicación poseen enfoque de género? ¿Qué tanto desarrollan noticias con perspectiva de género, de derechos y así? Y una última herramienta es la movilización social, salir a la calle, la toma de los espacios públicos, como veíamos con las compañeras mexicanas, por ejemplo. Estas herramientas, puse un par, pero pueden haber más en tanto complementen o no a sus estrategias que quieran alcanzar. Y luego, el paso 6, solo faltan pasos 6, 7 y 8. Esta parte es súper chévere también porque aquí elaboramos como un plan de tareas, por así decirlo. Aquí podemos, no solamente toda la información que ya hemos alcanzado, podemos ponerla como decir, a ver, esto falta y tener en cuenta todas las tareas y actividades que se deben hacer para lograr nuestra propuesta de solución. Aquí también es súper importante tener en cuenta qué actividades concretas para construir nuestra estrategia de influencia se pueden construir. Entonces, unos ejemplos que les puse son tareas de investigación, por ejemplo, sondear la toma de decisiones de los actores decisivos, de los aliados, de los opositores, etc. También actividades que permitan, por ejemplo, fortalecer a la organización o a ustedes que, si lo hacen de manera individual, que están ejecutando esta propuesta, por ejemplo, fortalecer vocerías, si quieren hablar con medios para dar a conocer su propuesta, fortalecer el tema económico, pueden recoger fondos, si es una propuesta que necesita dinero, por ejemplo. Entonces, este paso les permite como reconocer qué tareas se deben alcanzar, las micro o las más pequeñas, para lograr nuestro objetivo macro, por así decirlo. Y aquí también les puse esta herramienta que es súper específica porque ponen actividad, el resultado,
cómo lo van a medir o si quieren o no, y así, incluso con personas irresponsables y fechas. Y el paso 7 es uno de los pasos más importantes, creo que el más importante en realidad, porque la evaluación de un plan de incidencia debe hacerse no solamente cuando queremos evaluar el contexto o la coyuntura, sino que debe ser transversal en cada proyecto o plan de incidencia que nosotras tengamos, porque permite una recopilación y una retroalimentación de información súper enriquecedora para nosotras como organizaciones, desde donde estemos impulsando esta propuesta de solución. Y les permite también no solamente, la evaluación no solamente les permite como reconocer qué salió bien, qué salió mal, qué pudo haber salido mejor, o qué cosas tal vez, por ejemplo, faltaron y que en el momento surgieron y que no las habíamos tenido en cuenta. Y la evaluación continua también les permite dos cosas como súper importantes, que es tener un resultado de la propuesta política o de la política pública, y también un resultado de cómo ustedes como organización crecieron. Entonces, por ejemplo, si queremos incidir para que se apruebe aborto por violación en el Ecuador, tenemos un resultado y, por ejemplo, la votación fue negativa y no se dio, medimos el impacto de, a ver, ¿qué pasó? ¿Se alcanzaron los votos o no se alcanzaron los votos? ¿Cómo actuaron las personas que dijeron que eran decisivas, que dijimos que eran decisivas? ¿Cómo actuaron nuestros aliados? ¿Cómo actuaron nuestros opositores? ¿Qué acciones ellos hicieron a último momento? ¿Qué nosotros hicimos a último momento? En la medida en la que esta política pública o acción pública se dio y tuvo su resultado. Y la otra que yo les decía, el resultado de nuestra organización y el crecimiento de nuestra organización colectiva, es porque nosotras, cuando nosotros hacemos una incidencia, un plan de incidencia política, estamos creciendo como organización y enriqueciendo nuestra organización. Entonces, evaluamos cómo salió a la interna de nuestras colectivas, es decir, faltó personas, tuvimos que haber incluido a más personas, o vinculamos demasiadas personas, tal vez tuvimos que haber tenido en cuenta el tema monetario, por ejemplo, nos faltó dinero, nos faltó recaudar fondos, o tantas cosas que pueden salir cuando hacemos una acción. Entonces, eso es como súper importante tenerlo en cuenta. También la evaluación debe ser transversal, no solamente acabar cuando se acaba una acción o una política, sino que debe ser parte de todos los procesos políticos que tengamos como organización. Y aquí también les puse una herramienta que les permite como evaluar súper conciso su proceso. Y este es el último paso, que para mí es el más lindo, porque compartimos estas experiencias, compartimos, y más que las experiencias, entiéndanse cómo nos fue cuando realizamos, cómo nos va cuando realizamos un proceso de incidencia política o un proyecto de incidencia política, qué oportunidades encontramos, qué errores individuales o colectivos cometimos, cómo nos sentimos con eso. Es súper importante. Si sentimos que, saben que salió todo mal, fue la peor decisión que pudimos haber tomado o fue lo mejor que pudimos haber hecho, creo que logramos incidir de manera positiva. Eso es como súper importante. Y aquí yo creo que la recomendación más como para tener no un producto, pero sí algo que podamos ver y analizar en el tiempo, es tal vez, por ejemplo, grabar o tomar fotos de cada paso cuando identificamos el problema, cuando proponemos una solución, cuando hacemos las alianzas, cuando creamos las estrategias y así. Eso es súper importante. Y ahora, lo que yo quería hacer con todas, no sé si quedó claro todo, si quisieran que repita algo, yo con gusto lo repito. No las puedo ver porque estoy compartiendo la pantalla, entonces yo lo que quería hacer, que aparte de hacerlo caer juntas, era que podamos construir de manera en parejas o en grupos de 3, no sé cuántas chicas al final se habrán conectado, realizar nuestro prototipo o nuestro borrador de un diseño o plan de incidencia política feminista. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla para poder pasarles lo que vamos a hacer ahora.
No sé si hasta eso alguna tiene alguna pregunta. Dani, yo creo que podemos ir armando Ya. las parejas. Verás, estamos 23. Entonces, podemos hacer grupos de 2 y un grupo estaría de 3. Ya, chévere. Creo que así, ¿no? Igual como Pili, ni yo ni Génesis, estamos como incluidos en los grupos. Entonces vamos a dividirles así para el camino, ¿ya? Lo que sí les pido, chicas, es acepten cuando a ustedes les salga, les redireccione para cada grupo. Por favor, acepten para que les ubiquen en los grupos. Entonces, ahorita voy a empezar, sí, los ¿ya? hacemos y yo te aviso cuando ya los hagamos. Les quería enseñar acá. Vamos a hacer nuestro proyecto o borrador, prototipo, como le quieran llamar, del diseño de un plan de incidencia política feminista. Esto es Google Jamboard, que es como una plataforma, por así decirlo, de Google, en donde aquí ahorita lo que estamos viendo, yo les puse los 8 pasos resumidos. Les puedo mandar el link de la diapositiva si quieren, para que la puedan tener y revisar. Si quieren tienen alguna duda ya más específica, pueden revisar sin problema. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que ustedes van a tener acceso a esto. Ya les voy a pasar el link. Solo quería explicarles primero. Van a tener acceso a esto y esta es la primera parte, como les decía, la carátula, por así decirlo. Y si se van aquí a la flechita en donde yo estoy, acá, dan siguiente, van a encontrar que están los grupos ya enumerados. Entonces, los grupos como parejas. Entonces, cada una va a elegir una lámina, el 2, el 3, el 4, el 5, el que quieran, y sobre ese van a ir trabajando. Entonces, si ven que alguna ya eligió y está trabajando sobre eso, entonces eligen otro. Hay como, me parece que unos 15, entonces ustedes eligen. Les voy a dar unos ejemplos de cómo pueden hacer. Y acá en la parte izquierda tienen herramientas que pueden ir pegando, poner un cuadro de texto y así. Vale. Sí. Una pregunta, entonces, cada pareja va a, digamos, hacer uno de los pasos. La idea es que puedan diseñar en base a los 8 pasos un plan de incidencia política feminista. No es necesario que hagan los 8 pasos como así, al revés y al derecho, porque esto es un proceso no solamente de hacerlo ahorita, sino que cuando diseñamos una incidencia política feminista, toma tiempo. Entonces ahorita más bien quisiera como que tal vez, y si alcanzan a los 4 pasos o a los 5 pasos, está súper chévere. O a los 3 pasos también está como súper chévere. Pero igual se las dejo porque esto es material que creería y espero que les sirva a ustedes dentro de sus organizaciones. Y algo también que yo les quería comentar es que cuando identificamos un problema, no tiene por qué ser un problema macro, es decir, acabar con la violencia con las niñas. Puede ser un problema muy pequeño, como por ejemplo, ¿cómo hago para que dentro de mi organización se vinculen más chicas o población LGBTIQ+, o cómo hago, por ejemplo, para que dentro de mi organización podamos recaudar fondos y hacer proyectos, por ejemplo. ¿Cómo hago para que dentro de mi organización las chicas y nosotros nos podamos capacitar más, por ejemplo, en términos de teóricos y cosas así? O si quisieran escoger un problema externo, por así decirlo, quieren sensibilizar a la población o a un sector de la población sobre el aborto, sobre la violencia contra las niñas, sobre la importancia de los métodos anticonceptivos, la educación sexual integral, así. Creo que es súper amplio y si hablamos de problemas que tenemos en este país, nos vamos de largo, pero tengan en cuenta que esta herramienta no solamente es para una estrategia política feminista externa, sino también a la interna. Entonces, no sé si quedó claro cómo manejar el Jamboard, pero bueno, yo voy a ir a cada uno de sus grupos igual ya mismo en un ratito. Ya les voy a pasar por el chat de aquí de Zoom, el Jamboard, para que tengan acceso y ahí entran.
A ver, si tienen alguna pregunta, yo con gusto. Ya, antes de que pueda pasarles el Jamboard y que podamos hacer los grupos, yo creería que podemos regresar acá a la sala más grande a las 7:30, ¿sí? 7:25, 7:30, para el resto de los minutos, hasta las 8, escucharlas y compartir sus ideas, ¿ya? Entonces voy a compartir, hola chicas, voy a compartir el Jamboard donde están sus trabajos. ¿Qué tal les fue? Quisiera saber si... Ah, Dani, no puedo compartir. Quisiera saber qué tal les fue, si fue muy difícil, si fue muy fácil o si es... ¿No eres coanfitriona? No. Ah, ya, ahorita. Te acabo de ser coanfitriona. Ya. Ahorita ya puedes. Sí. Ya. Bueno, me gustaría, tal vez pueden ir escribiéndolas en el chat y yo las puedo leer cómo se sintieron haciendo esta tarea. Y por tema tiempo, me gustaría poder escuchar a todas, pero por tema tiempo, como digo, no creo que sea posible. Entonces, tal vez de los 8 grupos, tal vez quienes quisieran compartir un poco lo que avanzaron, lo que identificaron, cómo se sintieron, y tal vez unos 3 grupos o 4 si son bastante concisas, para poder terminar a tiempo y también hacer otras cosas en nuestro sábado. No sé si alguna quiera o compartir como voluntariamente. Yo estoy... O puedo elegirlas yo si quieren. Si les parece. Entonces voy a... No sé si el grupo de Adrian y Rafa quisieran compartir de manera súper concisa su propuesta de solución. Claro. Ya. ¿Sí? Rafa, ¿le das tú o le doy yo? Vamos una a una y ahí lo hacemos rapidito. Sí, Ya, me parece genial. Entonces, Empieza. nosotras identificamos una problemática dentro de las universidades en la cual las mujeres estudiantes normalmente abandonan sus estudios debido a que no tienen espacios en los cuales dejar a sus hijos o hijas, hijes, y por ello desertan en la educación. Ok. Vale igual rescatar que esta ha sido pues una problemática que vive y que ha peleado la Asociación Femenina Universitaria de la Universidad Estatal de Guayaquil desde hace muchos años, algún tiempo. Y bueno, finalmente pues lo que querían pues hacer es poder tener pues un espacio de estimulación temprana o guarderías en los espacios pues universitarios para que estas mujeres no tengan que abandonar sus estudios. Ese sería el qué. El cómo es poder destinar cierta parte de los recursos, ¿no? Como propuesta de estos recursos de educación superior a esto, porque finalmente es como proteger este derecho que tienen las mujeres a estudiar. Y el cuándo, pues, esa fue una dudita que teníamos igual, ahí como que consideramos la sugerencia de pronto como que iniciar estas actividades durante esta pandemia, y finalmente creo que se debería ejecutar, ¿no? Cuando ya las clases presenciales retornen. Ya, nosotros creemos que las principales personas actoras dentro de esta situación sería la mesa directiva de la universidad, el Ministerio de Educación y el CENESID. Consideramos que un aliado directo es la AFU, la FEUE, colectivas feministas, porque esto pues finalmente es algo que atraviesa muchas mujeres, y consideramos que el cuerpo docente puede ser tanto un aliado como un opositor. Creo que podríamos encontrar personas de ambos bandos. También la directiva de la universidad y el Mineduc.
Ya creemos que algo que puede hacer fuerza dentro de las personas que tienen el poder prácticamente dentro de esta decisión puede ser que con ello podrían generar una mayor afluencia de estudiantes dentro de la universidad, ya que habría un índice menor de deserción estudiantil. También podría aportar a su diversidad estudiantil al tener más mujeres dentro de la universidad. Y también esta era una parte que no estábamos seguras, pero osamos en ponerlo, y es que podría ser esta universidad pionera en esta práctica, entonces eso sería como que un pro en que acepten esta propuesta. Pero ya una debilidad podría ser que la universidad es utilizada como una plataforma política en la cual no se preocupan por qué personas están estudiando y mucho menos porque las mujeres estudiamos, ¿no? Y también pusimos que otro factor como debilidad a la violencia sistemática, que al decir sistemático, o sea, sabemos que es una violencia implantada en contra de las mujeres, entonces, eso. Y en el punto 6 consideramos que se puede utilizar los medios de comunicación como herramientas con campañas de con campañas de sensibilización. Con Rafa decíamos, bueno, finalmente este es un tema que fácilmente pueden empatizar medios de comunicación tradicionales, en lugar, por ejemplo, que generalmente las feministas peleamos a veces por cosas que suelen ser muy fuertes todavía para la tradición y cómo piensan acá en Ecuador particularmente, pero consideramos que este tema puede ser fácil de empatizar para utilizar estos medios tradicionales. Y eso alcanzamos a hacer. No, gracias chicas, creo que es súper importante lo que han hecho y también cómo han logrado identificar los actores que, como ustedes mencionaban, por ejemplo, los profesores bien pueden ser los docentes, bien pueden ser aliados o opositores, y eso es como, bien puede ser usado de manera estratégica, pero también como algo en contra. Entonces, gracias a ustedes chicas por compartir. No sé si alguna más quiera, unos dos grupos más. Está el grupo de Andrea, Ingrid y Paula. No sé si nos quisieran compartir un poquito de lo que lograron como hacer. Sí, la verdad está un poco parecido al anterior. Justamente tomamos el programa así un poco similar, que era como la falta de esas clases de trabajo para mujeres. Justamente nos pasó en Cuenca, en la universidad, que en mi carrera menos no tenemos ni una sola profesora mujer. Entonces veíamos un poco las causas, que era la falta de estas oportunidades y la falta del acceso al trabajo, también como el rol tradicional de la mujer dentro de la casa, que no les permite acceder a trabajos, también como esa falta de educación feminista o esa falta de querer dar plazas de trabajos, como siempre de prever que haya mujeres, que no se nos olvide que no hay mujeres en una carrera completa. Y esa falta también de esa búsqueda de equidad de género, y como consecuencias también encontramos que se sigue educando sin el feminismo, se sigue educando sin esa presencia de las mujeres de aquí a muchos años más, a muchas generaciones, que siempre están impartidas por hombres, sobre todo en muchas materias y en muchas carreras. Hablamos de los casos de ingeniería, por ejemplo. Algo muy grave que también ocurrió, digamos, en la vida real, fue que los casos de acoso o violencia vemos como muy difícil poder compartir eso con profesores hombres. Nos hace falta esa figura de mujeres dentro de la carrera para poder compartir cualquier tipo de situación y que se pueda ayudar. La educación sigue y seguirá siendo machista en este tipo de casos. La educación sin enfoque de género no abre puertas suficientes para el resto de mujeres que creen que pueden acceder a la educación, que se esfuerzan para acceder a la educación. Pues al no haber profesoras, a que no hayan estas plazas, se sigue limitando y se sigue prohibiendo. Como una de las soluciones vimos como la influencia en esta creación de políticas públicas, de influir un poco más en el macro, pero algo un poco más, digamos, dentro de la universidad, más micro, sería exigir a las autoridades que el reglamento, la LOES en este caso, se exhorta la búsqueda de la paridad de género en las universidades, y planteamos como un plan de equidad de género en el cual se estipule que las universidades deben prever sí o sí la presencia de mujeres docentes. Este proceso, pensamos así como ya, no sé, medio profesionalmente, que este proceso tomaría alrededor de un año para implementarse, constaría de etapas como la investigativa para poder sostener esta vulneración con datos científicos que no nos digan que nos inventamos, sino que está pasando. Una etapa de creación, o sea, que sí o sí haya la participación inclusiva, y una etapa de implementación. Fuimos a la parte de la persona decisiva,
que a nivel macro sería el Ministerio de Educación, CENESID, etcétera, pero a nivel micro, dentro de la universidad, sería el Consejo Universitario, y ahí nos planteamos como, ¿este Consejo Universitario tiene paridad de género o solo tiene decanos o decanas? O sea, ¿existe paridad de género en el Consejo? Y eso, hasta ahí nomás llegamos. Gracias, chicas. Está súper chévere y me gustó mucho que hayan ya tomado tiempo y hacer de aquí a un año se implementa. Creo que solo unas cuestiones de, por ejemplo, a tener más en cuenta para especificar su posible solución pueden su primera implementación, por ejemplo, si lo hacen, puede ser un plan piloto en la U de Cuenca, por ejemplo, algo así. Y incluso puede servirles campañas comunicacionales y alianzas con redes tal vez, y utilizar, hay una red global que se llama No Sin Mujeres, por ejemplo, en todos los espacios. Entonces, está súper chévere y me encantaría poder verla en la práctica. Gracias, chicas. Eh, no sé si avanzamos con un grupito más. Puede ser el de... creo que podríamos alcanzar dos. Primero el de Maffer y Camila y luego podemos ver el de Lisette y Rafa, me parece, y Martina. No sé si empieza el de Maffer y Camila. Sí, hola chicas. Bueno, Hola, compas. ¿Quién empieza? Yo les puedo comentar un poquito la idea que hubo detrás. Habíamos conversado un poco de las experiencias desde el colectivo de Camila, desde mi colectivo, y veíamos como este común denominador, digamos, de a veces, digamos, en sí, cuando hay como un tipo de, cómo el colectivo salir a tomarse el espacio público, que puede haber como esta parte de los riesgos, ¿no? Con enfrentamientos, por ejemplo, con la policía o no sé, por ejemplo, Camila, desde el arte, como ellos también hacen acciones, por ejemplo, de arte urbano y que esto al final también es reconocido, visto como de forma que es ilegal, ¿no? Entonces recibe mucha como represión, digamos. Entonces al final veíamos la necesidad de tener como estos protocolos de seguridad y conciencia del cuidado, digamos, dentro de los espacios para lo que son estas acciones en los espacios públicos. Entonces, bueno, ahí alcanzamos un poquito. Si quiere, de ahí Cami, le puedes seguir comentando. Sí. Planteamos como principal problema a la calle como un espacio patriarcal, un espacio en el que no podemos estar seguras debido a que a la acción de nuestras colectivas siempre se ve amenazada por esta presencia policial, por la represión, por los agresores, por el acoso. Y al no tener como protocolos de seguridad internos, corremos mucho riesgo en este espacio. De ahí escribimos algo sobre la elaboración de un protocolo de seguridad interno que considera enfrentamientos, encarcelación y también hablamos sobre informarnos con nuestras compañeras, con nuestros colectivos en cuanto al conocimiento de los derechos humanos, de la identificación, de salidas, por ejemplo en las marchas o cuando salimos a protestar en las calles. También primeros auxilios creo que es súper necesario y acompañamientos en crisis de pánico, todo ese tipo de cosas. En cuanto a salud, en cuanto a seguridad, tenemos que tener mucho en cuenta. También habíamos conversado sobre tener una abogados, abogadas, ayuda en cuanto a salud. Ya, de ahí conversamos un poquito de la seguridad del colectivo, también la importancia de discutir esto con otros grupos y la detección de entornos de seguridad y también saber identificar quiénes caminan con nosotras, quiénes son las personas que presentan un riesgo, por ejemplo, los policías, los militares,
También hay gente que no hace nada cuando estamos siendo agredidas en el espacio público, que solo se dedica a ver y toma una posición tibia en esa situación. Entonces, eso, más o menos en resumen. Eso fue lo que logramos hacer en este tiempito. Gracias, chicas. Creo que es súper importante que hayan tenido en cuenta más que una problemática, cuidarse ustedes mismas dentro de sus organizaciones. Creo que eso es súper importante. Me gustó que hayan tenido en cuenta también la salud mental. Yo creo que tranquilamente se podría hacer un protocolo que les sirva a ustedes y que nos sirva a todas. Entonces sería maravilloso. Gracias, chicas. Y el último grupo, no sé si de manera como súper concisa, ya que estamos con el tiempo, Martina y Lizeth nos puedan compartir su idea. Ya. Lizeth creo que puede ir con el paso 1, el paso 2. O bueno, ya voy yo por el tiempo. Con el paso 1. Tomamos un tema muy macro, nuestro ejercicio está mal, entonces empezamos por ahí. Nuestro tema era muy macro, era como el problema, el abuso sexual en entornos familiares y el silencio que hay en estos entornos. Entonces vimos algunas causas como, bueno, ahí pueden ver, pero voy a ser muy concisa. Dentro de las causas elegimos la falta de educación sexual integral como una causa que exista este abuso sexual en entornos familiares y el silencio. Y el paso 2 era algo como gigantesco, era una propuesta de campaña de sexualidad integral desde temprana edad. Martina, no sé si quieres seguir tú porque te surgió una idea justo al final. Ya, entonces como ya Valesca entró al final y nos dijo que estaba un tema demasiado amplio, entonces nosotros decidimos enfocarnos en el silencio, que es cómplice de los abusos sexuales en los entornos familiares. Entonces decidimos hacer como plan estratégico de incidencia feminista, decidimos hacer una toma del espacio público y hacer una movilización, pero con un como algo simbólico, como taparnos las bocas y reflejar las consecuencias del abuso sexual y sobre todo generar incidencia a través de esto, o sea, tomarnos del espacio público y que sepan que estamos aquí y esto pasa, es una realidad que afecta y atraviesa de distintas formas en distintas familias. Gracias, chicas. Creo que es súper conmovedor y también súper importante este tema del silencio, ¿no? Porque vemos un montón de problemas, de causas y de consecuencias por esta problemática tan macro, como les decía las chicas, pero lo importante y lo más chévere de un plan de incidencia estratégica es hacerlo tan específico que nos permita, que nuestra solución permita realmente incidir. Entonces, me gustó mucho escucharlas y saber sus ideas. Creo que ha sido maravilloso que escucharlas y saber qué piensan. Espero que esta herramienta les sirva al interno de sus organizaciones, en sus espacios. Y nada, gracias chicas a ustedes por esto. ¿Concluimos? Sí. Hola, chicas. Tal vez, ahorita? sí, tal vez mencionarles a las chicas que ya el contenido de Valesca va a estar en la página web. Entonces, si quieren compartirlas con sus colectivas, con sus organizaciones, se dan una vueltita a la página web, les voy a mandar de nuevo el link. Entonces, para que va a estar sus diapositivas, va a estar un material que también Valesca nos recomienda para revisarlo. Entonces, nada, o sea, ya ahorita ponernos manos a la obra y crear un plan de estrategia de incidencia política feminista, compañeras. Paso, Pili. Exacto, bueno, a nombre de Surcuna quiero agradecer a Valesca por su excelente intervención. Creo que ha sido una jornada importante, muy rica, nos ha dado muchas ideas y queremos también agradecer a todas por su activa participación. Y bueno, nos vemos en la próxima jornada. Abrazos a todas. Gracias, chicas. Linda noche. Qué gusto conocerlas. Descansen. Muchas gracias. Gracias. Jessica, muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias. Adiós, gracias. Les vaya muy bien.